Cuando sueltas el pasado, nacen 1000 presentes. Enseñanza de Buda. Hay una enseñanza profunda dentro del corazón del budismo que cuando se comprende de verdad, tiene el poder de liberar completamente al ser humano de su sufrimiento más persistente, el apego al pasado. La mente humana es experta en revivir lo que ya no existe. Se aferra a recuerdos, errores, pérdidas, momentos que se fueron, palabras que ya no pueden ser retiradas, personas que ya no están. Esa tendencia de aferrarse a lo que fue crea una prisión invisible. Buda enseñó que el sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de nuestra resistencia a aceptar lo que ya pasó. Cuando soltamos el pasado, abrimos espacio para que nazca el presente, y en ese espacio florece la vida, la paz y la verdadera libertad. Soltar el pasado no significa olvidar, negar o eliminar lo vivido. Significa transformar la relación que tenemos con lo que ya fue. Significa dejar de mirar la vida con los ojos del ayer. Significa no permitir que las heridas viejas sigan sangrando cada día. Es, en esencia, una revolución interior, una transición del dolor hacia la comprensión, de la culpa hacia la aceptación, de la nostalgia hacia la presencia. El pasado es maestro, no carcelero. Cada experiencia que nos duele contiene una lección que, una vez aprendida, nos libera. Pero si seguimos repitiendo las mismas historias mentales, si seguimos reviviendo lo que ya se fue, no podemos ver los nuevos caminos que la vida intenta mostrarnos. Buda decía que aferrarse es sufrir, y el apego más profundo de todos es el apego a una historia personal. En este camino descubrirás que soltar el pasado no es un acto único, sino una práctica continua. No se trata de olvidar, sino de comprender. No se trata de borrar lo que ocurrió, sino de dejar de luchar contra ello. Cada vez que eliges soltar una memoria que te encadena, estás renaciendo. Cada vez que decides mirar con nuevos ojos, estás dejando nacer un nuevo presente. Este texto profundiza en esa sabiduría. ¿Cómo la mente se aferra? ¿Por qué el pasado parece tan poderoso? Y cómo a través de la enseñanza de Buda podemos reconciliarnos con nuestra historia para vivir plenamente el ahora. El pasado como ilusión, la trampa de la mente que no quiere soltar. El pasado, en realidad, no existe, solo persiste en la memoria, en los pensamientos que lo evocan y en las emociones que aún lo acompañan. Pero la mente humana lo trata como si fuera un territorio vivo, un lugar donde todavía se puede regresar, corregir o incluso habitar. Es en esa confusión donde comienza el sufrimiento. Cuando la mente se aferra a una imagen mental del pasado, lo convierte en una prisión temporal. Buda enseñó que todo lo que surge desaparece. Todo lo que nació muere. Todo lo que tuvo un comienzo, inevitablemente, tiene un fin. Sin embargo, la mente egoica busca permanencia en un universo en constante cambio. Nos contamos historias sobre cómo debería haber sido, por qué me hicieron eso, o qué habría pasado si. Esas historias son la raíz del samsara, el ciclo interminable del sufrimiento. El pasado se convierte en un fantasma que sigue presente porque la mente se resiste a aceptar que nada pudo haber sido diferente. Esa resistencia, ese no querer que haya sido como fue, es la causa de la infelicidad. Buda nos invita a mirar más allá de la historia, más allá de la interpretación, y ver la naturaleza impermanente de todo. Cuando uno entiende la impermanencia, no desde la teoría, sino desde la experiencia, algo profundo ocurre. Se disuelve el deseo de que las cosas sean eternas. Soltar el pasado no se vuelve un acto forzado, sino natural. Al igual que el río no intenta retener una gota, el ser consciente no intenta retener una historia. Sin embargo, el condicionamiento humano es fuerte. Desde niños aprendemos a identificarnos con nuestra historia, con nuestras heridas, con nuestro yo del pasado. Decimos,
Yo soy así porque me pasó esto. Yo no puedo confiar porque me traicionaron. Yo no merezco porque fallé. Pero esos pensamientos son precisamente los barrotes de la cárcel mental. El yo que sufrió pertenece a un momento que ya se fue. El tú de hoy no es el mismo que vivió aquella experiencia. Tus células, tu mente, tu energía, todo ha cambiado. La continuidad que crees tener es solo una ilusión sostenida por la memoria. El sufrimiento, entonces, se mantiene porque sigues arrastrando las memorias que ya no te representan. Soltar el pasado implica también soltar la identidad que se construyó en torno a él. Significa mirar dentro y preguntarte, ¿quién sería si dejara de contar esta historia? El ego teme esa pregunta, porque su existencia depende de esas narrativas. Pero el alma, el ser consciente, anhela liberarse de ellas. Buda explicaba que la mente que vive en el pasado no puede ver el presente. Es como un espejo cubierto de polvo. Cada pensamiento de culpa, cada rencor, cada recuerdo no perdonado es una capa más que te impide ver la realidad tal como es. Solo cuando limpias el espejo, la verdad aparece clara. Por eso, soltar el pasado es un acto de purificación. No se trata de negar lo que ocurrió, sino de purificar la manera en que lo percibes. Es mirar una herida y ya no sentir resentimiento, sino comprensión. Es recordar una pérdida y ya no sentir carencia, sino gratitud. El pasado deja de doler cuando aprendes lo que vino a enseñarte, no antes. Mientras te resistas, la vida seguirá repitiéndote la misma lección bajo diferentes rostros y situaciones. Pero en el momento en que comprendes, en el momento en que dices, ya no necesito más esta historia para crecer, el pasado se disuelve como una sombra al amanecer. El presente siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de mirar atrás, pero no puede entrar si tu mente sigue ocupada con los ecos del ayer. Recuerda, lo que fue ya cumplió su propósito. Lo que queda ahora es el silencio que sigue a la tormenta, el espacio donde puede florecer una nueva versión de ti. Cuando sueltas el pasado, no pierdes nada, ganas 1000 presentes. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas profundas que nutran tu alma y te ayuden a despertar cada día más a la sabiduría interior. El peso invisible de la memoria. Cómo el pasado condiciona la libertad interior. El ser humano vive atrapado, en gran medida, por algo que no puede ver ni tocar, su propia memoria. Aunque la mente cree que recordar es una forma de sabiduría, la mayoría de las veces recordar se convierte en una forma de repetición. Es una especie de hechizo mental que nos mantiene reviviendo lo que ya murió. Buda advirtió sobre este ciclo, diciendo que la mente no iluminada vive entre dos ilusiones, el pasado y el futuro. Una arrastra dolor, la otra ansiedad. Y en medio de ambas se pierde el presente, el único espacio donde la vida realmente ocurre. El pasado pesa no por lo que fue, sino por lo que seguimos sosteniendo de él. Cada pensamiento, cada emoción no procesada, cada culpa no liberada, son piedras que cargamos en silencio. Caminamos con esa carga creyendo que la necesitamos, como si nos definiera, pero en realidad nos desgasta. Es ese cansancio del alma el que hace que muchas personas no logren disfrutar de nada nuevo. La vida puede ofrecer oportunidades, relaciones o caminos distintos, pero si el corazón está lleno de recuerdos no resueltos, no hay espacio para lo nuevo. Buda enseñó que la memoria no es el problema es la identificación con ella. Cuando uno cree que es lo que recuerda, se vuelve prisionero de esas imágenes mentales. Un insulto del pasado sigue doliendo, no porque alguien lo repita hoy, sino porque la mente lo revive cada vez que recuerda. Un fracaso sigue atando,
no porque vuelva a ocurrir, sino porque seguimos repitiendo la historia mental de yo fallé. El pasado, entonces, no existe fuera de la mente. Solo vive porque lo alimentamos. Cada pensamiento que vuelve sobre una herida antigua le da vida nueva. Buda lo comparó con encender fuego con nuestras propias manos. Mientras sigamos soplando las brasas del pasado, el fuego del sufrimiento continuará ardiendo. Solo cuando dejamos de soplar, cuando dejamos de alimentar esas memorias con atención, el fuego finalmente se apaga. ¿Pero por qué cuesta tanto soltar? Porque la mente cree que si suelta el pasado perderá el control o que quedará vacía. Esa sensación de vacío asusta porque estamos acostumbrados a sentirnos alguien solo a través de nuestras historias. Sin embargo, el vacío del que hablaba Buda no es un vacío negativo. Es un espacio de plenitud, de silencio interior, donde la vida puede fluir sin obstrucciones. Soltar el pasado no te deja sin identidad, te deja sin carga. En la práctica, soltar el pasado comienza por observarlo sin juicio. No se trata de reprimir los recuerdos, sino de mirarlos con otra conciencia. Cada vez que surge un pensamiento del ayer, en lugar de seguirlo, puedes simplemente observarlo y decir: esto es una memoria, no es mi presente. Con esa simple distinción ya estás rompiendo el ciclo del sufrimiento. Sin embargo, la mente es hábil para disfrazar recuerdos de pensamientos nuevos. De repente, sin darte cuenta, te descubres justificando tus emociones con el pasado. Es que si no me hubieran hecho eso, hoy sería distinto. Pero Buda enseñó que cada pensamiento de este tipo es una cadena más. La liberación interior requiere una comprensión radical. Nadie puede cambiar el pasado, pero todos pueden cambiar la forma de relacionarse con él. Lo que mantiene viva una herida no es la herida en sí, sino la historia que te cuentas sobre ella. Si cambias la historia, cambia el dolor. Si miras con compasión en lugar de resentimiento, si ves aprendizaje en lugar de castigo, el pasado se transforma en sabiduría. Buda no pedía olvidar, sino despertar. Despertar es ver la realidad tal cual es. El pasado fue un maestro disfrazado de sufrimiento. Hay quienes se aferran al pasado porque creen que soltar es traicionar su propia historia. Si lo suelto, es como si no hubiera importado, piensan. Pero esa es una confusión de la mente. Soltar no borra lo vivido, lo honra. Aceptar lo que fue no es minimizarlo, es reconocer que ya cumplió su función. Cuando guardas un libro en el estante no lo desprecias, simplemente sabes que ya lo has leído. El alma evoluciona igual, guarda la lección, no la herida. Otro obstáculo común es el apego emocional. La mente no solo recuerda hechos, sino también sensaciones. Si un recuerdo está cargado de amor, dolor o pérdida, ese lazo energético puede mantenerse durante años. Buda enseñó que todo apego, incluso el amor no equilibrado, genera sufrimiento, porque busca permanencia donde no la hay. Amar sin apego significa agradecer lo que fue sin exigir que permanezca. En esa comprensión, la paz florece. La memoria puede volverse una trampa aún más sutil cuando se convierte en identidad espiritual. Muchas personas dicen: yo soy una persona que sufrió, yo soy una víctima, yo soy alguien marcado por el pasado. Pero esa afirmación es una ilusión. El ser esencial no puede ser herido porque está más allá del tiempo. Solo la mente puede sufrir. Por eso Buda insistía: no eres tus pensamientos, no eres tu historia, eres la conciencia que los observa. Para disolver el pasado hay que volver al presente una y otra vez. Cada respiración consciente es un retorno a la realidad. Cada vez que eliges estar aquí, ahora, le quitas poder a la mente que viaja al ayer. Es un entrenamiento constante, pero cada instante presente que eliges debilita la ilusión del pasado.
Imagina que tu mente es un lago. El pasado es el lodo que yace en el fondo. Si sigues agitando el agua con pensamientos de culpa o rencor, todo el lodo sube y enturbia el reflejo. Pero si dejas el agua en calma, si observas sin intervenir, el lodo se asienta y el lago vuelve a reflejar el cielo. Así es la mente en paz. Refleja la verdad sin distorsión. Soltar el pasado no significa que dejes de recordar, sino que ya no sufres por recordar. Es la diferencia entre mirar una fotografía y llorar, o mirar la misma foto y sonreír con serenidad. Cuando llegas a ese punto, sabes que has sanado. Esa sanación es la verdadera libertad. La libertad interior no depende de circunstancias externas, sino de la relación que tienes con tus pensamientos. Mientras el pasado controle tu percepción, eres esclavo. Cuando puedes recordar sin dolor, cuando puedes mirar atrás sin que la emoción te arrastre, entonces eres libre. Esa libertad es la iluminación en su forma más humana. No es un estado místico separado de la vida cotidiana. Es simplemente vivir sin carga. Es poder mirar al mundo con ojos nuevos cada día, sin la interferencia de lo que fue. Y ese es el mensaje esencial de Buda. Cada instante es una oportunidad para renacer. Pero solo renaces cuando dejas morir lo viejo dentro de ti. No hay presente posible mientras sigas conversando con las sombras del pasado. La vida te llama cada mañana a comenzar de nuevo, pero la mente insiste en revivir el ayer. El reto es reconocer esa tendencia sin juzgarla, y en ese reconocimiento, elegir diferente. Cada vez que eliges el ahora, estás dejando atrás la prisión del tiempo. Así, con paciencia, la carga se aligera. Las heridas pierden fuerza. Los nombres, las fechas, las historias dejan de tener tanto peso. Queda solo la esencia, el aprendizaje, la expansión, la paz. Recuerda, el pasado no es enemigo, es un maestro silencioso. Pero como todo maestro, llega un momento en que debes dejarlo atrás para caminar por ti mismo. Si sigues cargando su voz en cada paso, nunca escucharás la melodía de tu propio presente. Por eso Buda nos invita una y otra vez a soltar lo que duele, lo que pesa, lo que ya cumplió su función, porque solo en el vacío de lo viejo puede entrar lo nuevo. El verdadero milagro no está en cambiar el pasado, sino en despertar a la eternidad del ahora. Si esta enseñanza te está ayudando a comprender la sabiduría del presente, suscríbete al canal para seguir creciendo en conciencia y encontrar cada día más paz en tu camino interior. La ilusión del control. Cuando la mente se aferra para no desaparecer. El pasado ejerce poder sobre nosotros porque, en el fondo, creemos que si soltamos perderemos el control sobre lo que somos. La mente se aferra no por placer, sino por miedo. Tiene miedo al vacío, miedo a la ausencia de identidad, miedo a no saber quién es sin la historia que repite una y otra vez. Pero lo que en realidad tememos no es el olvido del pasado, sino la disolución del ego que ese pasado sostiene. Buda comprendió esto con una claridad luminosa. Mientras la mente siga intentando controlar la vida, seguirá sufriendo. El control es el disfraz más elegante del miedo. La mente que quiere dominar el flujo natural de la existencia termina esclavizada por aquello que teme perder. El pasado se convierte en la herramienta predilecta del control mental. Nos decimos, si entiendo por qué ocurrió, podré evitar que me vuelva a pasar. Si mantengo viva esta memoria, no me herirán otra vez. Si sigo recordando, estaré protegido. Sin embargo, ese mecanismo de defensa se convierte en una condena. Al intentar no repetir el dolor, la mente lo revive cada día. Buda enseñó que el sufrimiento es el resultado del apego a lo que ya no puede ser controlado. El pasado ya se ha ido,
Intentar manipularlo desde la memoria es como tratar de atrapar humo con las manos. El control es una ilusión que surge del deseo de permanencia. Todo en el universo cambia. Las estaciones, los cuerpos, los pensamientos, las emociones, las relaciones. Nada escapa a la impermanencia. Pero la mente busca puntos fijos, se aferra a los recuerdos como si fueran anclas en un mar que nunca se detiene. Quiere certezas donde solo hay movimiento. En esa búsqueda de estabilidad, la mente se vuelve rígida, incapaz de adaptarse, incapaz de vivir plenamente. Buda comparaba esta actitud con la de alguien que al cruzar un río con una balsa decide cargarla a la espalda después de llegar a la otra orilla. La balsa fue útil, pero ya no tiene propósito. El pasado también fue una balsa. Te ayudó a llegar hasta aquí, pero una vez que cumples la travesía, seguir cargándolo solo te pesa. Dejar la balsa no es ingratitud, es sabiduría. La mayoría de las personas confunde soltar con perder. Creen que dejar ir los recuerdos significa traicionar lo vivido o negar su importancia. Pero soltar no es destruir, es liberar. Es como abrir la mano después de haber sostenido una flor marchita. No pierdes la flor, la devuelves al ciclo de la vida. Del mismo modo, cuando dejas ir lo que fue, permites que la energía atrapada en ese recuerdo vuelva a fluir en forma de comprensión, compasión y madurez espiritual. Buda observó que todo sufrimiento nace del deseo. En el caso del pasado, el deseo adopta formas sutiles. El deseo de que las cosas hubieran sido diferentes. El deseo de obtener una explicación. El deseo de que la herida se cierre según nuestras condiciones. Pero cada deseo es una cuerda que nos ata más. Solo cuando se disuelve el deseo, el alma respira en libertad. El control también se manifiesta en la necesidad de entender. Queremos entender por qué nos dejaron, por qué enfermamos, por qué fallamos, por qué perdimos. Pero hay aspectos de la existencia que trascienden la comprensión racional. El entendimiento que libera no es el intelectual, sino el espiritual. Es ese momento silencioso en que aceptas sin necesitar respuestas. Buda no invitaba a analizar la vida, sino a observarla. Decía: mira sin juzgar, observa sin apego, y la verdad se revelará sola. El control, al contrario, nace del miedo al caos. La mente cree que si suelta todo se desmoronará. Sin embargo, la vida no necesita ser controlada, necesita ser comprendida. Lo que parece caos es en realidad un orden invisible más profundo, una armonía que solo se percibe cuando la mente deja de interferir. Cuando sueltas el control, descubres que nunca fuiste tú quien sostenía la vida. Era la vida la que te sostenía a ti. Esa comprensión transforma el miedo en confianza. La confianza no es pasividad, es alineación con el flujo natural del universo. Es como el bambú que se inclina con el viento sin romperse. La rigidez mental se quiebra, la flexibilidad del alma se adapta. Cuando comprendes esto, entiendes que soltar el pasado también es soltar la necesidad de controlar el futuro, porque ambos nacen del mismo miedo, la incapacidad de estar en el presente. El pasado es una forma de control porque nos da una falsa sensación de identidad. Decimos: yo soy así porque me pasó aquello, y con esa afirmación nos definimos. Pero lo que somos no es una historia, sino un instante de conciencia en constante transformación. La vida no te pide que seas coherente con tu pasado, te pide que seas verdadero en tu presente. Cada vez que eliges actuar desde lo que eres ahora, en lugar de desde lo que fuiste, estás rompiendo la cadena del control mental. Soltar el pasado implica renunciar a la ilusión de que podrías haberlo hecho diferente. Esa ilusión es la causa de la culpa, una de las emociones más paralizantes que existen. La culpa es una forma de control retroactivo. La mente cree que si se castiga lo suficiente, compensará lo que ocurrió.
Pero la culpa no repara nada, solo perpetúa el sufrimiento. Buda enseñó que el arrepentimiento útil es aquel que lleva a la comprensión, no al castigo. Comprender es transformar la energía del error en sabiduría. En la práctica espiritual, soltar el pasado se convierte en un entrenamiento constante. Cada vez que surge un pensamiento que dice, no debí, si tan solo, ojalá, puedes detenerte y respirar profundamente. Reconocer que ese pensamiento pertenece a la mente que quiere controlar lo incontrolable. No necesitas reprimirlo, solo verlo. Al observarlo, ya no eres su prisionero. Buda decía, lo que se observa se disuelve. Y así es. La conciencia pura transforma lo que toca. El control también se expresa en las relaciones. Nos aferramos a personas porque tememos la pérdida. Intentamos mantener vínculos que ya cumplieron su propósito porque creemos que sin ellos estaremos vacíos. Pero todo amor verdadero requiere libertad. Cuando el apego se disfraza de amor, el sufrimiento es inevitable. Amar según Buda es permitir que el otro sea, sin intentar retenerlo ni poseerlo. Es comprender que la vida une y separa según la necesidad del alma, no según el deseo de la mente. Cada encuentro tiene un propósito y cada despedida también. Cuando puedes mirar una relación pasada y sentir gratitud en lugar de rencor, has trascendido el control. Has comprendido que lo que fue no te pertenece, pero te transformó. Esa comprensión te libera de los lazos invisibles que aún te unen al ayer. La mente también intenta controlar la realidad mediante la resistencia. Cuando algo nos hiere, nos negamos a aceptarlo. Esa negación es una forma de aferrarse. Decimos, no debería haber sido así, no merecía esto, no puedo perdonar. Pero la resistencia es otra cara del apego. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se disuelve. Aceptar no es resignarse, es dejar de luchar contra lo que ya es. La resignación nace del ego que se siente derrotado. La aceptación nace del alma que comprende. Buda lo expresó claramente. Lo que aceptas te transforma, lo que rechazas te esclaviza. Cuando dejas de luchar contra el pasado, dejas de alimentarlo. Pierde poder sobre ti porque ya no encuentra oposición. El control desaparece cuando descubres que nunca lo tuviste. Todo lo que ocurre es parte de un tejido más grande, un plan que la mente no puede entender completamente. El sufrimiento, las pérdidas, los errores, todo estaba destinado a despertar algo en ti. Cada acontecimiento fue una semilla plantada en el jardín de tu evolución. Pero mientras te aferras al control, no permites que esa semilla florezca. La confianza, en cambio, permite el florecimiento natural. Confianza no es pasividad, es rendición activa. Es decir, acepto no saber, pero confío en que hay sabiduría en todo lo que ocurre. Esa rendición no te debilita, te alinea con la corriente de la vida. Cuando confías, sueltas el peso de tener que entender, de tener que justificar, de tener que corregir. El ego dice, yo debo arreglar mi historia. El alma dice, todo está bien, incluso lo que dolió. El ego lucha por controlar, el alma fluye. Por eso, la enseñanza de Buda sobre el desapego no es una invitación a la indiferencia, sino a la comprensión más profunda de la existencia. No se trata de no sentir, sino de no encadenar el sentimiento al tiempo. Cuando la mente deja de controlar, nace la verdadera paz. La paz no es la ausencia de pensamientos, sino la ausencia de resistencia. Es el estado natural del ser cuando ya no intenta forzar la vida. Entonces la energía vital comienza a moverse libremente. Los recuerdos dejan de doler, los miedos se disuelven, y el presente se vuelve un campo fértil de posibilidades. Soltar el control es un acto de fe. Fe no en algo externo, sino en la vida misma. Es creer que cada cosa llega en su momento, que cada persona cumple un papel,
Que cada pérdida abre un nuevo camino, es confiar en el ritmo invisible del universo. Cuando sueltas, descubres que la vida no se desmorona, se reordena. Todo lo que parecía caos encuentra su lugar. Lo que parecía injusticia se revela como lección. Lo que parecía pérdida se transforma en liberación. La mente, por fin, deja de pelear y comienza a comprender. Esa comprensión es el nacimiento de la libertad, no la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser esclavo de tu historia. Es poder mirar al pasado sin culpa, al futuro sin miedo y al presente con amor. Y ese es el estado que Buda llamaba nirvana, no un lugar, sino una mente libre del fuego del deseo y del control. Una mente que habita el ahora con serenidad. Por eso, cuando dejas de intentar controlar, cuando sueltas el pasado y te entregas a la vida tal como es, 1000 presentes nacen ante ti. Cada día se vuelve nuevo, cada respiración es un milagro, cada silencio un templo. Si este mensaje te inspira a soltar, a confiar y a dejar fluir la vida, suscríbete al canal para continuar este viaje hacia la paz interior y la comprensión profunda de las enseñanzas de Buda. El arte de perdonarse, liberar la cadena más profunda del pasado. El perdón, según la enseñanza de Buda, no es un acto de indulgencia hacia los demás, sino una liberación interior. No se trata de justificar el daño, ni de minimizar lo ocurrido, sino de entender que mientras guardes rencor, sigues atado al pasado. Pero más allá del perdón hacia otros, existe una forma de liberación aún más profunda y difícil: perdonarte a ti mismo. El ser humano puede llegar a soportar el dolor de la traición ajena, pero muchas veces no soporta la idea de haberse traicionado a sí mismo. Ese es el núcleo más pesado del pasado: la culpa. El resentimiento hacia los demás ata tu mente al dolor externo, pero la culpa te ata a ti mismo. Y cuando el enemigo vive dentro, la batalla nunca termina. La culpa se disfraza de responsabilidad, de conciencia, de prudencia, pero en realidad es un veneno silencioso que te roba la energía vital. Buda enseñó que el error es una de las formas más poderosas del aprendizaje. Sin embargo, el ego convierte el error en condena. Nos repetimos: no debí hacerlo, no merezco perdón, ya es tarde. Y cada una de esas frases es una cadena más. La culpa no corrige el pasado, solo perpetúa su peso. El alma no necesita castigo, necesita comprensión. Lo que la mente llama error, la conciencia llama experiencia. El camino hacia la iluminación no se recorre eliminando los errores, sino comprendiendo lo que cada uno reveló sobre nosotros. Buda decía que incluso el sufrimiento tiene propósito: mostrarte lo que aún no has aprendido. Cuando te niegas a perdonarte, estás negando la oportunidad de evolucionar. El perdón a uno mismo es un acto de humildad. Requiere mirar de frente las propias sombras, reconocer las imperfecciones y decir: también eso soy yo, y aún así merezco amor. La mente condicionada cree que solo merece paz cuando es perfecta, pero la perfección es un espejismo. La verdadera pureza surge cuando aceptas cada parte de ti, incluso aquellas que temes mostrar. La aceptación no te estanca, te sana. Muchos buscan el perdón de los demás como forma de redención, pero Buda advertía que esa búsqueda externa solo prolonga el sufrimiento. Nadie puede absolverte más que tu propia conciencia, porque lo que realmente necesitas no es que el otro te diga «te perdono», sino que tu propio corazón deje de repetir «fallé». Mientras la mente siga identificándose con el error, no puede ver la totalidad de la experiencia. La culpa se alimenta del tiempo, vive en la mente que cree que el pasado podría haber sido distinto. Pero si comprendes que cada decisión que tomaste fue el resultado de la conciencia que tenías en ese momento, el juicio desaparece.
Nadie actúa con maldad absoluta, actúa desde su nivel de comprensión. Y cuando la conciencia se expande, lo que antes parecía un error se transforma en lección. Perdonarte no significa ignorar las consecuencias de tus actos, sino integrarlas. Significa mirar lo que hiciste con compasión, entender qué necesidad, miedo o ignorancia te llevó a actuar así, y luego liberar esa energía atrapada. Cuando comprendes el origen del error, el peso desaparece. Ya no necesitas cargarlo, porque su función fue cumplida. Buda explicó que todo sufrimiento surge del apego, incluso el apego a la culpa. Aferrarse al dolor del pasado es una forma inconsciente de castigarse, pero también una forma de mantenerse identificado con algo conocido. Cuando sientes culpa, al menos sabes quién eres. El que falló, el que perdió, el que dañó. Sin esa historia, el ego se siente vacío. Por eso la culpa puede parecer familiar, incluso reconfortante, aunque duela. Soltarla es un acto de valentía. El perdón, en su forma más pura, es rendirse ante la impermanencia. Es aceptar que lo que ocurrió ya no puede cambiarse, pero sí puede resignificarse. Es entender que no hay nada roto que no pueda volverse luz cuando se mira con compasión. Cada herida puede convertirse en puerta si dejas de resistirla. El perdón también implica una renuncia a la superioridad moral. Mientras creas que eres más culpable o más víctima que los demás, seguirás atrapado en la dualidad. Buda enseñó que no hay culpables ni inocentes, solo seres en diferentes etapas de comprensión. Todos están aprendiendo, incluso aquellos que te hirieron o a quienes tú heriste. Cuando ves esto con claridad, surge una compasión que disuelve la culpa. La mente, sin embargo, insiste en retener los errores, los revive en silencio. Te recuerda cada palabra, cada gesto, cada momento en que crees haber fallado. Pero eso no es sabiduría, es sufrimiento. La sabiduría consiste en reconocer, sí, lo hice, pero ya no soy esa persona. Porque no lo eres. Has cambiado, el tiempo te transformó, el dolor te enseñó, la vida te mostró. Sin embargo, la mente, incapaz de ver la evolución del alma, insiste en juzgar al ser que fuiste con los ojos del que eres hoy. Esa es una de las mayores causas de infelicidad, juzgar al pasado con la conciencia del presente. Pero el tú de ayer no tenía la misma comprensión. El aprendizaje es un proceso, y cada paso, incluso los más torpes, son necesarios. Si no hubieras cometido esos errores, no habrías despertado a la conciencia que tienes ahora. El perdón, entonces, no es una indulgencia, sino una consecuencia natural del entendimiento. Cuando ves que todo formaba parte del proceso, no queda espacio para el juicio. Queda solo gratitud. Gratitud incluso por lo difícil, porque te llevó a comprender, a crecer, a evolucionar. Buda invitaba a mirar el pasado con ecuanimidad. Decía que no debemos aferrarnos ni a la culpa ni al orgullo, porque ambos son formas de ego. Una busca elevarse, la otra se castiga, pero las dos giran alrededor del yo. Cuando la mente trasciende el yo, lo que queda es paz. La paz no depende de no haber fallado, sino de haber aprendido. Perdonarse a uno mismo también implica aceptar que otros quizás nunca lo hagan, y está bien, porque el perdón verdadero no necesita reconocimiento. Si basas tu liberación en la aprobación ajena, seguirás encadenado a las expectativas. El perdón no es un acto social, sino espiritual. Es una reconciliación entre tu mente y tu alma. Algunas personas sienten que no pueden perdonarse porque creen que el dolor que causaron fue demasiado grande. Pero incluso eso es una forma de orgullo. Pensar que tu error fue tan grande que ni el universo puede comprenderlo es una forma sutil de arrogancia espiritual. La existencia no condena, solo enseña.
Cada acto, incluso el más oscuro, contiene una posibilidad de redención si lo transformas en conciencia. Buda enseñaba que no hay oscuridad que no pueda ser iluminada. La luz del perdón es esa conciencia que observa el error sin identificarse con él. Cuando logras verte a ti mismo desde esa distancia amorosa, el peso desaparece. No porque hayas cambiado el pasado, sino porque ya no lo necesitas para definirte. Hay un momento en el camino espiritual en que entiendes que no hay nada que perdonar, que todo fue exactamente como debía ser para que despertaras. En ese punto, el perdón se disuelve y lo reemplaza la comprensión. Pero antes de llegar ahí, hay que pasar por el fuego del autoperdón consciente, ese proceso donde te desnudas ante ti mismo y reconoces cada sombra con amor. El perdón también tiene que ver con soltar el deseo de venganza hacia uno mismo. ¿Cuántas veces el ser humano se castiga en silencio? Sabotea su felicidad, impide su propio descanso, se niega al amor, porque inconscientemente cree que no lo merece. Ese es el castigo autoimpuesto de la culpa. Buda diría que mientras creas que debes sufrir para expiar tus errores, seguirás girando en el ciclo del samsara, repitiendo las mismas lecciones una y otra vez. Solo cuando te das cuenta de que ya aprendiste, puedes dejar de castigarte. El castigo no purifica, solo prolonga la ignorancia. La comprensión, en cambio, transforma. Comprender es ver la verdad más allá del juicio. Y la verdad es que no hay ser humano que no haya fallado, porque fallar es parte de recordar quién eres. Perdonarte también es un acto de amor hacia el mundo, porque quien no se perdona no puede perdonar a los demás. La dureza que tienes contigo mismo es la misma que proyectas hacia afuera, pero cuando te miras con ternura, la vida entera se suaviza. Empiezas a comprender que todos están intentando hacerlo lo mejor posible con la conciencia que tienen. El perdón, por tanto, no es una meta, sino un camino. Se practica cada día, en cada pensamiento donde aparece el viejo juicio. Cada vez que la mente intenta recordarte lo que fuiste, puedes responder con amor. Gracias por recordarme, pero ya no soy ese. Esa frase sencilla rompe el hechizo. Es el recordatorio de que cada momento presente es una oportunidad para nacer de nuevo. Cuando logras perdonarte, algo cambia profundamente. Ya no temes al pasado. Puedes mirarlo sin que te duela. Puedes hablar de él sin que te arrastre. Lo integras como parte de tu historia, pero no como tu identidad. Es solo un capítulo, no el libro entero. Y en ese instante de aceptación, el pasado pierde todo su poder. No porque lo hayas olvidado, sino porque lo has abrazado. Y lo que se abraza con amor deja de herir. Buda decía: sujetar el enojo es como agarrar una brasa ardiente para lanzarla a otro. Eres tú quien se quema. La culpa es esa brasa. Mientras la sostengas, te quema. Cuando la sueltas, la paz vuelve. El perdón es el silencio después del ruido de la mente. Es el espacio donde ya no hay necesidad de tener razón ni de justificar nada. Solo hay un profundo entendimiento. Todo fue necesario para llegar aquí. Perdonarte es permitir que la vida vuelva a fluir a través de ti sin resistencia. Es abrir las compuertas del alma para que la corriente vuelva a moverse. Y cuando eso ocurre, sientes que el peso del pasado se desvanece como una nube que deja pasar la luz del sol. Nada que hayas hecho puede quitarte la posibilidad de despertar. Ningún error puede separarte de la verdad, porque la verdad no te juzga, te espera paciente detrás de todas las historias que te contaste sobre ti mismo. Cuando llegas ahí, al lugar donde puedes mirar tu vida y decir gracias, incluso por lo que dolió, entonces el pasado se convierte en un templo, no en una prisión. Porque comprendes que sin cada paso, sin cada caída, no habrías llegado a la comprensión que ahora te habita. El perdón es, en última instancia, una forma de amor.
Y el amor no tiene tiempo, no tiene condiciones, no tiene memoria. El amor simplemente es. Cuando lo descubres dentro de ti, todas las culpas se disuelven como la noche ante la aurora. Si estas palabras han tocado algo en tu corazón, si sientes que ha llegado el momento de perdonarte y comenzar de nuevo, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas que te acompañen en tu despertar interior y te ayuden a vivir desde la compasión y la libertad. El presente como renacimiento. Vivir sin huellas del ayer. Hay un instante en la vida en el que el pasado deja de tener poder, no porque desaparezca, sino porque tú despiertas. Es el momento en que comprendes que todo lo que fue solo puede seguir existiendo si lo alimentas con tu atención. Buda enseñó que la raíz de todo sufrimiento es el apego, y el apego más profundo es el que sentimos por las sombras del tiempo. Cuando finalmente sueltas, algo en ti muere, pero no es la vida lo que muere, sino la ilusión. Y en ese espacio donde el ayer se disuelve, el presente nace como una flor después de una larga sequía. Vivir en el presente no es olvidar el pasado, sino dejar de identificarse con él. Es caminar sin las huellas del ayer marcando tu paso. Es abrir los ojos cada mañana sin permitir que el día anterior determine quién eres. El presente, decía Buda, es el único lugar donde se puede despertar. Todo lo demás es sueño, o recuerdos o proyecciones. Y el sueño más persistente del ser humano es el de creer que su vida está detrás de él, que lo que fue define lo que puede ser. Pero la vida nunca está atrás, siempre está aquí. Solo que la mente, tan habituada a construir historias, se aleja de este instante buscando lo que ya no existe. Se convierte en una narradora incansable de lo que fue, de lo que pudo ser, de lo que perdió. Y en esa narración se pierde el milagro de existir. Buda comparó la mente con un mono inquieto saltando de rama en rama. Jamás se detiene, jamás descansa. Por eso la práctica de la atención plena, la conciencia del momento presente, es el antídoto al sufrimiento. Cuando aprendes a estar aquí, aunque sea por unos segundos, la vida cambia. Las preocupaciones pierden fuerza, los recuerdos se vuelven ecos lejanos. Descubres que lo que más temías, el vacío, el silencio, la ausencia de historia, no era muerte, sino libertad. El presente es el único espacio donde no hay carga, porque en él no hay antes ni después. Hay solo lo que es, y lo que es en su simplicidad es perfecto. Pero llegar al presente no es un acto de voluntad, es un proceso de entrega. No se trata de forzar la mente a estar aquí, sino de permitir que la mente se aquiete. Como un lago que se vuelve claro solo cuando deja de moverse, la conciencia se vuelve pura cuando cesa la agitación del pensamiento. El pasado se desvanece no porque lo borres, sino porque dejas de agitar las aguas con tus recuerdos. Muchos intentan vivir el presente mientras siguen cargando con culpas y resentimientos. Pero el presente no puede convivir con el peso del ayer. Son dimensiones distintas. El tiempo psicológico, hecho de memorias, expectativas y juicios, pertenece a la mente. El presente pertenece al ser. Para habitar el presente hay que morir a la mente, no a su función práctica, sino a su dominio. Mientras la mente dicte la dirección, estarás mirando hacia atrás. Cuando el ser toma el timón, descubres que el ahora es un océano inagotable. Buda enseñó que el sufrimiento se disuelve cuando vemos las cosas tal como son, no como fueron ni como queremos que sean. El presente es ese espejo limpio, donde la realidad se refleja sin distorsión. Pero ese espejo suele estar cubierto de polvo. El polvo del pasado, del miedo, del deseo, de la resistencia. Limpiar el espejo es la práctica espiritual. Cada pensamiento observado sin apego, cada emoción aceptada sin juicio, es un trazo que despeja la superficie
y deja brillar la claridad interior. Vivir el presente no significa renunciar a la memoria, sino dejar que la memoria cumpla su papel, ser un registro, no una prisión. La memoria puede servirte para aprender, pero no para definirte. Cuando recuerdas sin apego, el pasado se convierte en sabiduría. Cuando recuerdas con apego, se convierte en dolor. Todo depende del lugar desde donde miras. Si miras desde el ego, recordarás con nostalgia o culpa. Si miras desde la conciencia, recordarás con serenidad. Buda no negaba la existencia del pasado, pero sí advertía que el pasado es solo una construcción mental. El pasado ya no es, decía, y el futuro aún no es. Solo el ahora existe. Pero la mente teme esa verdad porque no puede controlarla. El presente no puede ser poseído, no tiene forma, no tiene límites. Por eso, cuando entras en el ahora, el ego desaparece. No hay historia que sostener. No hay identidad que proteger. Solo hay vida fluyendo. Esa disolución del ego puede parecer aterradora al principio. La mente teme desaparecer, pero lo que desaparece no es tu esencia, sino la ilusión que la cubría. La presencia, cuando se experimenta profundamente, revela que siempre estuviste completo, no faltaba nada, solo había olvido. El pasado fue un largo sueño, y despertar es recordar que siempre fuiste libre. Sin embargo, el hábito de mirar atrás es fuerte. La mente encuentra placer en revivir, en analizar, en comparar. Incluso el sufrimiento puede volverse adictivo, porque da una sensación de continuidad. Por eso, Buda enseñó que la práctica de la atención plena no es solo un ejercicio mental, sino una forma de morir y renacer cada instante. Morir a lo viejo, renacer a lo nuevo. Dejar que cada respiración sea una puerta de entrada a la vida que sucede ahora mismo. El presente es un maestro exigente, no permite distracciones. Cuando estás verdaderamente aquí, todo lo falso se revela. No puedes mentirte, no puedes esconderte detrás del pasado o del futuro. Por eso tantas personas temen la quietud, porque en ella se encuentran consigo mismas. Pero es en ese encuentro donde comienza la verdadera transformación. Estar presente no es algo que se logra de una vez y para siempre. Es una práctica constante, un retorno incesante. Cada vez que la mente se aleja hacia el ayer, puedes traerla suavemente de vuelta con la respiración. No hay prisa, no hay castigo, solo observación y paciencia. Buda decía que incluso la mente más inquieta puede volverse clara si se la observa con compasión. Y esa compasión comienza contigo mismo. Cuando aprendes a observar tus pensamientos sin involucrarte, comienzas a ver que la mayoría de ellos no tienen raíz en el presente. Son ecos, repeticiones, sombras. La mente reproduce viejas películas y tú las tomas por realidad. Pero una vez que ves la película proyectándose, puedes apagar el proyector. Esa es la esencia del despertar, darte cuenta de que no eres la película, sino la pantalla sobre la que todo ocurre. El pasado no puede alcanzarte cuando habitas plenamente el ahora. Es como una sombra que desaparece cuando enciendes la luz. Esa luz es la conciencia despierta. No hay oscuridad que pueda resistirla. Cada vez que eliges estar presente, estás rompiendo 1000 cadenas invisibles. El presente también es el espacio donde el amor puede florecer. El amor no vive en los recuerdos ni en las promesas. Vive en la atención. Amar a alguien verdaderamente es estar ahí, sin proyectar lo que fue ni lo que será. Solo ver, solo sentir, solo ser. Esa es la pureza del amor consciente. Cuando amas desde el presente, no buscas nada, no exiges nada, no temes nada. Simplemente compartes el ser. Lo mismo ocurre con la felicidad. La mente cree que la felicidad está en lo que fue o en lo que vendrá, pero la felicidad real es un estado natural del ahora. No se puede poseer ni conservar, solo se puede vivir.
es el perfume que surge cuando la mente se aquieta. Buda explicaba que el despertar es la disolución de la ilusión del tiempo. Mientras creas que tu vida es una línea que va del pasado al futuro, estarás atrapado. Pero cuando ves que la vida es este instante eterno que siempre está aquí, todo cambia. El tiempo deja de ser una cadena y se convierte en un juego. Ya no te preocupa lo que fuiste ni lo que serás, porque comprendes que siempre eres. Esa comprensión transforma tu relación con el mundo. Empiezas a ver que todo está en constante renacimiento, los árboles, el cielo, las personas, tú mismo. Nada es igual de un segundo al siguiente, y en ese flujo descubres una belleza que antes no podías ver, porque cuando la mente está ocupada con el pasado, no ve la vida, solo su recuerdo. Pero cuando estás presente, incluso el sonido del viento se vuelve sagrado. Vivir sin huellas del ayer no significa negar tus raíces, sino caminar sin cadenas. Significa agradecer lo vivido y dejarlo ir con amor. Significa entender que cada experiencia fue necesaria, pero ninguna te pertenece. La vida se renueva a cada instante, tú también. El presente te invita a la rendición, no como derrota, sino como confianza. Rendirse a la hora es abrirse al flujo divino que sostiene todo. Es comprender que no hay error en el momento presente, porque todo lo que ocurre aquí está alineado con la verdad. Solo cuando la mente interviene aparece el juicio, y con él el sufrimiento. Buda decía que la mente es un excelente sirviente, pero un terrible amo. Cuando está al servicio de la hora, se vuelve instrumento de sabiduría. Pero cuando intenta dominar el flujo de la vida, se convierte en fuente de caos. Por eso, el camino espiritual no es destruir la mente, sino ponerla en su lugar correcto, al servicio de la conciencia. Vivir en el presente es vivir sin necesidad de defenderte del pasado. Ya no tienes que demostrar nada, ni corregir nada, ni temer que algo vuelva a ocurrir. Sabes que cada instante es nuevo y que la vida no se repite. Puedes confiar en la inteligencia de la existencia, en su manera misteriosa de guiarte hacia donde necesitas estar. Cuando el pasado ya no te pesa, el cuerpo también cambia. Sientes ligereza, respiración más libre, mirada más clara. Las emociones dejan de ser tormentas que te arrastran, se vuelven olas suaves que vienen y van. La serenidad no es ausencia de emoción, es no aferrarse a ninguna. El presente también te enseña el desapego más puro, el de la propia historia. Dejas de contarte quién eres y simplemente eres. Ya no necesitas un relato para existir. Y en ese silencio interior surge la paz. Una paz que no depende de las circunstancias, porque nace del reconocimiento de que nada puede faltar cuando estás aquí. Ese es el renacimiento del que hablaba Buda, el renacer en cada instante, no como una metáfora, sino como una realidad viva. Cada respiración es una oportunidad de comenzar de nuevo. Cada amanecer es una invitación a soltar lo que ya no sirve. La vida te ofrece 1000 presentes, pero solo puedes recibirlos si tus manos están vacías. Por eso, soltar el pasado no es perderlo, sino transformarlo en presencia. Cada vez que eliges el ahora, redimes todo lo que fue, porque el presente es el único lugar donde el pasado puede ser comprendido y liberado. Es el fuego donde las memorias se purifican y se vuelven luz. El camino de Buda no es hacia un destino, es hacia el centro, y el centro siempre está aquí. Cuando vives desde ese centro, todo lo que ocurre afuera deja de perturbarte. Ya no necesitas huir de nada ni perseguir nada. Descansas en la vida misma, entonces comprendes que todo fue perfecto, que cada pérdida, cada error, cada dolor te trajo hasta este instante, y que este instante, aunque parezca pequeño, contiene el infinito, porque el presente no tiene bordes,
es la eternidad manifestándose ahora. La mente busca milagros grandiosos, pero el mayor milagro es simple, estar consciente, estar aquí respirando, sintiendo, observando. Cuando vives así, no hay pasado que te encadene ni futuro que te asuste. Hay solo presencia, y en la presencia todo se alinea. Esa es la enseñanza final. Cuando sueltas el pasado, naces 1000 veces al presente. Y cada nacimiento es una oportunidad de ver la vida con ojos nuevos, de amar sin miedo, de vivir sin carga. Buda no vino a prometer un paraíso futuro, sino a mostrar que el paraíso es este instante cuando la mente está en silencio. Nada que fue puede compararse con lo que es cuando estás despierto, porque el pasado es sombra y el ahora es luz. Y la luz no lucha contra la sombra, simplemente la disuelve. Si este mensaje resonó contigo y sientes el llamado a vivir más consciente, más libre y más presente, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas de sabiduría budista que te acompañen en tu camino hacia la paz interior y el despertar del alma.